Dice el poema de Martín Fierro de José Hernández: hacete amigo del juez, no le dé que quejarse. Pero esto tiene algo que ver con la amicus curiae, porque cuando uno habla de eso, amigo del tribunal, amigo de la corte, da la sensación de que estamos hablando de alguien que va a hacer lobby y a hacer algo para obtener un provecho, un beneficio. Esto no tiene nada que ver con este instituto. Un instituto que pocos conocen. Es cierto. No tiene nada que ver con los orígenes del instituto, porque el amigo de la corte, o asistente oficioso, como llama Gil Domínguez, comenzó en el derecho civil, más precisamente con el derecho romano, donde sí, comenzó siendo como una figura, un auxiliar del juez que para determinados casos puntuales. Idóneo en algún Exacto. tema. Idóneo, sí, o que había presenciado determinados hechos, podía acercar las referencias al juez como para que tomase una decisión más ajustada. Después la figura desapareció, se trasladó al derecho anglosajón, y fueron quizás los norteamericanos los que le dieron un giro a la figura. ¿Por qué cree que desapareció en su momento? Algunos sostienen que era un instituto creado para el pretor peregrino. Entonces, como que no quedó debidamente registrado dentro del derecho romano en sí. Y dada la ocupación de Roma durante varios siglos sobre Inglaterra, los sajones, los jutos, comenzaron a aceptar esa figura y le sacaron provecho. ¿Sí? Originariamente, entonces, era una figura pensada como un auxiliar del juez, al que el juez acudía en algún caso puntual porque necesitaba algún tipo de asesoramiento sobre el tema a tratar, y obviamente se requería imparcialidad, ¿no? El amicus era amigo del juez o de la corte, no así de las partes. Con el tiempo, en una muestra me parece de realismo pragmático, los norteamericanos comenzaron a darse cuenta de que el amicus ya no era tan amigo de la corte, sino a lo mejor era amigo de las partes. ¿Sí? Y participo de la idea de que en realidad la figura bien utilizada puede ser un buen canal para los lobbies, ¿sí? Pero de manera abierta, expresa. ¿Sí? O sea, quizás es más sano en un sistema democrático que las ideas o las posturas o los intereses se canalicen, en este caso, en el ámbito jurídico, judicial más precisamente, se canalicen de manera abierta, expresando los valores o expresando las inquietudes o los distintos intereses que tienen las partes, ¿no? Bueno, alguien dirá, pero acá hay riesgo de parcialidad. Porque si alguien viene con un interés concreto a un caso específico. Sí. Pero la transparencia diluye un poco esa idea. O sea, justamente... Sí, la bilateralidad también, porque si yo traje esta postura, otro puede traer otra. Exactamente. Creo que justamente al contrario, es un bálsamo democratizante dentro de un sistema como el judicial, que es en sí el que menos de democrático tiene, ¿no? Claro. Dentro del régimen. Me parece que al contrario, y en cierto modo legitima, ¿sí?, las decisiones judiciales. Piénsese que el amigo ¿No le mete presión? Hablando en abstracto parece que no, pero llevado a los casos concretos... Presión. En todo caso, el juez podrá sentirse presionado si los argumentos son buenos. Sentirse presionado si su postura no estaba originariamente pensada en un sentido, pero la presentación de un amicus o de determinados temas formulados por los amicus a lo mejor lo hacen cambiar lo hacen ver las cosas de una manera diferente. Exactamente. Es acercar un nuevo enfoque en determinados temas complejos. Piénsese, por ejemplo, derecho ambiental. El fallo Mendoza. Sí, por ejemplo, exactamente. Y las audiencias públicas, ahí hay unos cuantos que se presentaron. Hay un caso que lleva ya casi 19 años. No quiero dar muchos detalles porque a lo mejor desconozco algunas precisiones, pero en Ecuador, con la firma Chevron, Texaco, hubo un caso en el estado de Sucumbíos, de gran
es una demanda sideral hecha por el Estado ecuatoriano, en realidad por las comunidades aborígenes, por la contaminación que se hizo durante muchos años con la explotación de pozos petrolíferos, ¿no? Sí. Y imaginemos un juez que tiene que entender en una demanda de esa envergadura, con partes ampliamente preparadas para tocar el tema. Y un juez a lo mejor que se encuentra en una situación que él perfectamente puede conocer el derecho, pero las circunstancias que rodean al objeto de ese juicio son tan variadas, ¿sí?, que incluso considero que es provechoso la presentación. Sí, si no se podría tener algunas dificultades para merituar las cosas, ¿no? Exactamente, exactamente. Y aparte a veces, mire, el año pasado hubo un caso bastante interesante. Una sala de la Cámara Civil emitió un pronunciamiento dentro de una medida cautelar, ¿sí?, por la cual una mujer pidió autorización para implantarse embriones que estaban criopreservados, ¿sí? Embriones que habían sido, por métodos de fertilización asistida, sí, eran de ella y de su esposo, ¿sí? Estaban separados de hecho. El marido se había opuesto a que esta mujer se implantase los embriones. Un caso muy sonado. Exactamente. Y la Cámara, en soledad, dictó una resolución, que se puede aceptar o no, pero que lo llamativo de este caso es que después de salido el fallo, yo contabilicé no menos de 12 publicaciones, solamente en los medios más autorizados, vamos a decir, dentro del ámbito jurídico, de distintos autores o doctrinarios que opinaban a favor o en contra y daban, ¿sí?, para el caso distintas ideas de solución, ¿sí?, que bien podrían haber sido escuchadas antes. Claro. Es como decir, todos opinan sobre lo ya realizado. ¿Por qué no les brindamos la posibilidad de que opinen antes de que se tome la decisión? Seguramente la decisión no hubiese sido la misma. A lo mejor sí en el mismo sentido, pero no hubiese sido la misma decisión. Claro. ¿Sí? O hubiese estado, en todo caso, se hubiese brindado la posibilidad a todas aquellas personas que tienen algo para decir sobre el asunto, ¿sí?, a que emitiesen su opinión, y en cierto modo ese fallo considero que gozaría de mayor legitimidad, ¿sí? Por lo menos se escuchó. Porque lo importante en todo esto es que al amicus no hay que tomarlo como una opinión vinculante, sino que en realidad es una opinión que se vuelca pero no genera ningún tipo de obligación. Sí, dada por un tercero que es ajeno al proceso, que no es parte, no es perito. Exactamente. Que puede tener conocimiento sobre la materia, puede ser un amicus, puede ser una... Es más, de hecho, las que más usualmente utilizan estas figuras son las organizaciones no gubernamentales. Las ONG son las que han... en el claro, ámbito cuando hay un tema de interés colectivo. Exactamente, exactamente. En realidad se habla de la posibilidad, vamos a decir, de utilizar esta figura en aquellos casos donde haya cuestiones a resolver que afecten la sensibilidad pública o que trasciendan, vamos a decir, el mero interés de las partes. Ley de medio, ¿y qué despelote que armamos ahora? Y sí. Y entonces, ¿a quién le damos bolilla? Bueno, pero ahí está. Se complicó ahí. En este caso, por ejemplo, ¿no? Sí. No tengo idea de los pormenores, pero no sé si la Corte ha aceptado la presentación amicus. En este caso concreto. Y a lo mejor sería bueno... El tema es quién sería, además. Claro. ¿Quién está libre mire, la de Corte, culpa y cargo en esta guerra? La Corte justamente, en la acordada 28 del año 2004, reglamentó un poco la figura. Y dice, aquellas personas de reconocida solvencia. ¿Sí? O sea, es un término amplio, exacto, sobre el asunto que se va a debatir, exactamente. Es amplio, o sea, da un margen de discreción como para que la Corte decida en qué casos sí, en qué casos no puede aceptar una presentación amicus, ¿sí? Pero por otro lado, o sea, delimita, ¿sí?, a que no cualquiera pueda presentarse en calidad de amicus. Claro, podría, ¿no? Alguna organización internacional de prensa podría llegar por a presentarse. Ejemplo, todas aquellas personas, la Corte justamente en esta acordada también, en cierto modo, habla de, es un límite, ¿no? Habla de que tenga, que demuestre un interés en la causa, ¿sí? Ese interés está dado desde
desde la propia génesis de la organización, por ejemplo, que vela por determinados derechos. Entonces, cuando ve que esos derechos están siendo tratados en el ámbito de la justicia, ¿sí?, puede ir a dar su particular idea sobre el asunto, ¿sí? O cuando personas de reconocida solvencia, ¿sí?, sobre un asunto también pueden... En este caso concreto, ¿cómo sería? Porque vamos a lo concreto, ¿no? Se presentan ante el tribunal, se presentan en el expediente y dicen, sí, a nosotros nos parece esto. Tengo algo de interés para decir, exactamente. La Corte tiene varias limitaciones, lo cual son buenas. Es decir, limita la cantidad de la exposición, o sea, tampoco llegar a exposiciones demasiado largas. Sí, como serían las formas de los recursos. Claro, en realidad un poco esto está basado en la experiencia norteamericana. Los magistrados estadounidenses han empezado a cuestionar esa apertura indiscriminada a la presentación de amicus, ¿sí? Hay jueces que han llegado a decir, tenemos demasiados amigos del tribunal. Y por lo tanto no son tan amigos entonces, porque claro, están cuestionando la labor. Pero hasta los magistrados de la Corte Suprema estadounidense han aceptado que en algunos casos no dan abasto a leer toda la cantidad de presentaciones que hay. Porque es cierto que muchas veces la presentación amicus es un mero raconto de dichos volcados en otra causa, a lo mejor. Claro. Entonces, a veces el tema es que la figura depende mucho justamente de los amigos que la figura prospere, porque en base a las buenas presentaciones o la calidad de sus presentaciones es que va a verse la utilidad o no de la figura, ¿no?